Bueno chicos, a continuación voy a explicaros el punto número 2 de la unidad didáctica, que son las teorías orogénicas, ¿vale? Os pasé un esquema tal cual, ¿de acuerdo? Donde se resumía de forma esquemática las teorías orogénicas. Bueno, ¿qué es una orogenia? Porque teoría lo tenemos claro. Una orogenia es un proceso que dura millones de años y que da lugar a orógenos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un orógeno? Una cordillera. Las teorías orogénicas, evidentemente, han existido a lo largo de toda la historia de nuestro planeta y los científicos, evidentemente, las han argumentado. Hay dos tipos principales de orogenias, que son la alpina, y es la que nos afecta como península ibérica, y es la principal. Y luego el otro tipo de orogenia es la andina, es la propia de los Andes en Chile, la que da lugar a las cordilleras en esa zona. Al final de la unidad didáctica os explicaré un poquito más sobre ambos tipos de orogenias. En cuanto a las teorías que me intentan explicar cómo se han formado las cordilleras, ¿vale? Hay dos, las teorías fijistas y las teorías movilistas. En cuanto a las teorías fijistas, ¿qué me dicen? Que los continentes no cambian de posición. Bueno, entonces, ¿cómo explican estas teorías la formación de las cordilleras o de los arcos de islas? Pues dice que las cordilleras se han formado como consecuencia de un hundimiento o una elevación de los materiales. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de este tipo de teorías no explican cómo se han formado los grandes plegamientos, ¿vale? Los grandes pliegues, por lo que se descartó a principios del siglo XX. O sea, del siglo XX hacia atrás eran estas las teorías que daban explicación a cómo se habían formado las cordilleras o montañas. Las dos principales, la geosinclinal y la del contraccionismo. ¿Qué me dice esta? Aquí la tenéis. Que las cordilleras se han formado porque el magma se ha dilatado, ha ascendido y ha levantado todos los sedimentos y se han formado las montañas. ¿Vale? El magma se dilata y eleva los sedimentos. Bien, la segunda teoría, la del contraccionismo, ¿qué me dice? Que debido a que la Tierra se ha enfriado, ha disminuido el volumen, se ha contraído, de ahí su nombre, y se ha arrugado, ¿vale? Y eso ha originado las cordilleras. Pensaréis, ¿esto es cierto? Repito, como todo en lo que hemos estado viendo, son teorías y han intentado dar explicación a cómo se han formado las cordilleras, ¿vale? Las actuales, después del siglo XX, son las teorías movilistas. ¿Qué me dicen? Que han sido el movimiento de los continentes los que han causado los orógenos, es decir, las cordilleras. Y tenemos dos teorías. Tenemos la teoría de la deriva continental y la teoría de la tectónica de placas. Ambas dicen que ha sido el movimiento de los continentes lo que ha causado la formación de los erógenos, de las cordilleras. Pero, ojo, cada una explica el movimiento de los continentes de una forma. La teoría de la deriva continental, que fue propuesta por Alfred Wegener en 1915, dice que las cordilleras surgen como consecuencia del movimiento a la deriva de los continentes sobre la superficie de la Tierra. Es decir, que ellos iban flotando a la deriva y que cuando chocaban, pues generaban. ¿Qué me dice la teoría de la tectónica de placas? Una de las cosas que dice, ojo, y fue en la segunda mitad del siglo XX, dice que los continentes se mueven gracias a las corrientes de convección del manto. Aquí los continentes se mueven porque van a la deriva, flotando sobre la superficie, ¿vale? Y aquí dice que no, que son las corrientes de convección del manto las que mueven esos continentes. Y cuando los bordes de las placas chocan, es cuando se forman los erógenos, ¿vale? Es la diferencia entre una y otra. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a entrar de lleno un poco más en la teoría de la deriva continental, que es el punto 3. ¿De acuerdo? Pasamos y aquí lo tenéis. Teoría de la deriva continental. Bien, repito, ¿qué dice? Que los continentes se mueven,
Bien, una de las cosas que dice la hipótesis de la teoría de la deriva continental es que al principio todos los continentes estaban unidos formando un supercontinente llamado Pangea. Otro de los postulados dice que Pangea se fragmenta en varias masas y que esas masas se deslizan sobre el fondo oceánico y que van a la deriva. ¿Cómo se mueven esos continentes para ir sobre el fondo oceánico? La teoría de la deriva continental de Wegener dice que los continentes se mueven por dos causas: fuga de polos y deriva hacia el oeste. ¿Qué es esto de la fuga de los polos? Pues bien, dice que gracias al movimiento de la rotación de la Tierra, ¿vale? En los polos se congregó Pangea, por eso aparece esto aquí, y que gracias al movimiento de rotación los continentes se fueron desplazando. La otra cosa que dice la teoría de la deriva, que dice Wegener, es que gracias a la fuerza de atracción Sol-Tierra-Luna, el sistema Sol-Tierra-Luna, ¿vale? Esos continentes se van desplazando. ¿Esto es cierto? Bueno, hasta cierto punto. ¿Qué ocurre? Que hubo crítica a esto. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas son insuficientes para que se desplacen los continentes. Por tanto, tenía que existir otro tipo de fuerza que moviera a los continentes. Sí, en un principio estuvieron todos unidos. De hecho, Wegener aporta 4 pruebas. ¿Vale? Aporta 4 pruebas. ¿Qué pruebas aporta Wegener a su teoría de la deriva continental? La primera, ¿vale? Argumentos geográficos, es decir, los continentes encajan como piezas de un puzzle. Argumentos geológicos. Aquí los tenemos. Dice que existe una continuidad entre las cordilleras a un lado y a otro del océano Atlántico. Otra de las pruebas de la deriva, las pruebas paleontológicas, que me dice que muchos fósiles, ¿vale?, se encuentran en continentes muy alejados. Por tanto, todos tuvieron que estar unidos para que aquí se encuentre un mismo fósil que aquí. Y el último tipo de prueba, las pruebas paleoclimáticas, ¿vale? Dice que existen depósitos glaciares de la misma antigüedad en lugares muy alejados. Todo esto solo puede ser explicado si los continentes estuvieron unidos formando uno solo. Por tanto, ¿la teoría de la deriva continental es falsa? No, ¿vale? Porque sí que es verdad que estas 4 pruebas nos dicen que hubo en un tiempo que todos los continentes estuvieron unidos y que esos continentes se fragmentaron y que se desplazaron. Eso hasta ese punto es correcta la teoría de la deriva continental. Lo que no es correcto es cómo se desplazan los continentes. El cómo se desplazan los continentes lo explica muy bien la teoría de la tectónica de placas. Y la teoría de la tectónica de placas tiene varios postulados, que los explicaremos en el siguiente vídeo.